Shalom Keilot, Shalom a las naciones, toda Rabá, que sea Yahweh trayendo Verajat, Shalom y mucha libertad en este Yom de Shabbat, en este Yom apartado que Yahweh plantó para cada Ben que quiere realmente escuchar y quiere realmente vivir en la Jabá de Yahweh. Toda Rabá Yahweh, porque tú nos guardas, nos bendices y nos das este tiempo y este Yom apartado y este Yom de entrar en tu presencia y de poder regocijarnos y permitir en este Yom Yahweh que caminemos contigo y vivamos para ti. Toda Rabá Yahweh, porque de verdad que uno se alegra en este Yom de Shabbat, porque es un Yom que Yahweh apartó para que el pueblo se reúna en Ejad, para que el pueblo esté unido y para que el pueblo empiece a moverse de una manera especial. Y la manera especial en la que el pueblo se mueve es en la manera donde empezamos a caminar en obediencia, lealtad y ahabat, que es amor, en las manos de Yahweh. Hay una dabar que Yahweh me daba en este día, nos va a dar en este día, y es Israel una guía, o Israel una guía, o Israel una guía. ¿Por qué una guía? Todo en la Jaín o en la vida tiene una guianza. Todo lo que movemos para nuestra Jaín, para nuestra vida, tiene que tener una guianza y tiene que tener una lealtad y tiene que haber algo que nos instruye, nos guíe y nos fortalece para ser mejores en nuestra Jaín, en nuestra vida. Lo mejor que Yahweh ha plantado en toda la Eret se llama la Torá. Es lo mejor que Yahweh ha plantado en toda la Eret y se llama la Torá. Es la guianza que nos dejó para que nosotros, sus hijos, aprendamos a estar en Él y a vivir para Él. Y empezar a conformar nuestra vida juntamente con Él. Y algo que tenemos que empezar a mirar es desde la parte de Jacob. Jacob fue traspasado, cambiado, renovado para empezar una Jaín nueva. Y esa Jaín nueva es la que nos da la capacidad a todos los seres humanos en la Eret para que empecemos a reconocer. Sabemos que tenemos a Yahshua, el Mashiach, amén. Y sin Yahshua no podríamos estar en este momento guardando Shabbat. Y sin Yahshua no tendríamos un Deret, un camino en el cual tuviéramos una guianza para aprender, fortalecernos y guiarnos. Pero hay una guianza que Yahweh dejó desde el principio, fue a Jacob. Porque Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Y la guianza mayor la encontramos en Jacob. Y cuando yo veo la guianza de Jacob, entonces yo empiezo a observar y es esa raíz tan inmensa que Yahweh dejó a través de Jacob para que tú y yo pudiéramos reconocer sus grandezas y pudiéramos reconocer de su ahabat, de su amor. Yo quiero que vayamos por un momento a Bereshit 32:28, que es Génesis. Génesis o Bereshit 32:28. Y aquí vemos algo cuando tuvo esa gran escena o ese episodio que vivió Jacob con aquel Malach. Y hay algo ahí que es donde empieza a marcar un tiempo y se empieza a marcar una historia. Y empieza a marcar algo para nuestra Jaín, para nuestra vida. Y entonces dice ahí en el 28, y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le dijo, Jacob. Fue el nombre que le da Jacob al Malach. Él le dijo, ya no se dirá que tu nombre es Jacob, sino Israel. Pues has luchado con Elohim y con Nashim, humanos, y has vencido. Siempre cuando tú vas a empezar algo o a regir algo en tu Jaín, en tu vida, es marcar una diferencia, una pauta para mejorar y cambiar lo que somos. Israel es la pauta de cambio para el ser humano. Israel es la pauta que dejó Yahweh para que tú y yo tengamos una conexión y aprendamos a tener una Jaín, una vida más caos, más apartada y una dirección más plena a través del Ruach HaKodesh. El nombre de Israel lo podemos tomar o leer también de otra forma, o tomarlo de otra forma que ya les voy a explicar esa parte.
¿A qué voy con esto? Cuando Jacob emprende algo, o cuando tenía algo, el pensamiento o el razonamiento que tenía Jacob en el momento era de un cambio. Era de un cambio. Y era de un cambio porque luchó ¿hasta dónde? Hasta que rayara el alba. O sea que estuvo toda la laila esforzándose y luchando para obtener algo. Muchas veces nosotros queremos un cambio en nuestra Jaín. Y estando, hoy que estamos en las raíces hebreas, queremos un cambio para nuestra Jaín. Y queremos reconocer la grandeza de Yahweh sobre cada uno de nosotros. Y queremos empezar a obtener la salvación o la Yeshua para nuestra Jaín, para nuestra vida, o la salvación de nuestra vida. Cuando empezamos eso, tiene que haber y empezar a haber cambios. Si no hay un cambio en nuestra Jaín, entonces vamos a seguir siendo las mismas personas que éramos antes. Y tenemos que empezar a marcar un cambio en nuestra vida. No podemos seguir siendo la misma persona que éramos antes. Tienen que haber cambios. Y los cambios tengo que empezar a notarlos en mi Jaín. Por decir, Jacob empezó a cambiar, sí, y hubo un cambio. ¿El cambio cuál fue? Que fue su muslo dislocado. Hubo un cambio de dolor. Muchas veces yo voy a empezar a regir algo con mi abacados, o mi Abba va a empezar a colocar algo en mi vida y yo quiero que todos los cambios sean, ¿qué? Gratos y muy buenos. Si nosotros vemos el cambio de Jacob, fue un cambio con mucho dolor. Fue un cambio con mucho dolor. Muchas veces yo quiero un cambio para mi Jaín y no quiero un cambio donde no sienta nada ni que tenga nada donde me preocupe. Simplemente quiero cambiar. Muchas veces para yo obtener un cambio y darme cuenta que verdaderamente mi nacionalidad, soy colombiano, nacido en Colombia, pero nuestra nacionalidad en el Rúa es Israel. Es tanto, si nosotros miramos descendencias, desde el tiempo antiguo, el pueblo que Yahweh estableció fue Israel. Y el pueblo al cual vino a sanar Yahshua HaMashiach fue a Israel, a las ovejas que estaban esparcidas. Todos en la tierra estábamos esparcidos o estamos esparcidos. Hoy estamos entrando al pueblo de Israel. ¿En qué? En una parte que se llama obediencia. Y porque estamos aprendiendo a escuchar realmente lo que Yahweh plantó a través de su bendita Torah. La Torah nos está guiando e instruyendo para ser un pueblo completamente kadosh. Porque Él quiere un pueblo apartado, un pueblo que camine en Sinjat, un pueblo que camine en Kedushá y un pueblo que sea completamente limpio de todo lo que el pueblo estaba manchado y estaba cargado. El pueblo estaba manchado en idolatría, en maldición, contienda y en todo lo que estaba moviendo a Satán o los Baales para que el pueblo de Israel siguiera completamente ciego y siguiera completamente en pecado y en maldad. ¿Qué es el pueblo de Israel en este momento? Es el pueblo que Yahweh estableció para limpiar completamente. Si nosotros miramos varios pesos de la Torah, nos vamos a dar cuenta que en varios pesos el pueblo de Israel estaba en idolatría, estaba en fornicación, estaba en pecado. Si miramos Ezequiel 23, en Ezequiel 23 vamos a encontrar dos betulot que se encontraban fornicando, que se encontraban haciendo lo malo, que mantenían pecando. ¿En qué sentido? Esas dos betulot podemos simbolizarlas como Judá y Efraín, o como Judá e Israel. Y esas dos betulot de Ezequiel 23 es el pueblo que está completamente contaminado en las naciones, es el pueblo que está completamente viviendo en pecado y en maldad, donde no ha querido escuchar la voz de Yahweh y donde quiere seguir viviendo la plenitud de los Baales y la plenitud de la idolatría. Si nosotros observamos cada Yamil la Torah, nos vamos a dar cuenta que la idolatría es la parte fundamental donde el pueblo se ha equivocado y donde el pueblo ha estado pecando. La idolatría es un fundamento de maldad y maldición que fue plantado sobre la tierra. ¿A través de quién? De Hasatán. Si nosotros fuéramos a la parte de Adán y Java, vemos que Adán y Java dijo Yahweh: no comerás del árbol de la ciencia, ni del bien ni del mal. Cuando miramos esa parte, miramos dos puntos diferentes. Hay un árbol del bien y del mal y un árbol de la ciencia. ¿De cuáles tomó Eva? De ambos. De ambos. ¿En qué sentido? ¿Cómo se abrieron los ojos de Eva? ¿Cómo conoció o se dio cuenta que
había pecado y había cometido un error. ¿Cómo se dio cuenta que estaba desnuda? Porque hubo ¿qué? Pecado y hubo ciencia. Resulta que cuando nosotros empezamos a mirar lo que es el pueblo de Israel, vemos un pueblo que tiene libertad, conocimiento, y aunque todo tiene es pura Kohol, que es el poder de Yahweh. El poder de Yahweh, ¿en qué sentido? En que Yahweh colocó su poder sobre el pueblo de Israel. Su poder o su Kohol lo colocó sobre el pueblo de Israel. Las demás naciones hemos estado en una bondad, o en una Gesed, o en una Rahed de Yahweh, por el conocimiento que ha dado a través de muchas personas sobre la herencia. Un reconocimiento mayor en el cual estamos viviendo hoy se llama Yahshua HaMashiach. Y a través de lo que Yahshua HaMashiach trajo sobre nosotros, es el momento donde todo el pueblo está abriendo sus ojos y despertando del pecado, de la maldad y la maldición en la cual estábamos todos completamente ciegos. Pero Yahweh trajo libertad. Hay una palabra que es Yachar. Israel se puede llamar como Yachar. La palabra Yachar es tomada donde dice que es recto, honesto, honorable, respetuoso. También es una persona justa y temerosa de Yahweh. Eso significa la palabra Yachar. Recto, honesto, honorable, respetuoso, persona justa y temerosa a Yahweh. Esa es la palabra Yachar. Y esa palabra Yachar puede ser Israel. Es de la misma rama. O sea que si nosotros vemos entonces cómo llamó Yahweh a Jacob, ¿los llamó qué? Recto, honesto, honorable, respetuoso, justo y temeroso ante él. Eso fue lo que le dijo Yahweh a Jacob, que tenía que ser esa clase de persona. Y cuando Yahweh te dice a ti, tienes que ser recto y honorable, y tienes que ser respetuoso delante de él, entonces ahí es donde la persona le duele el nefes, y donde la persona le cuesta el cambio. Cuando tú dices, voy a ser un hijo de Yahweh, voy verdaderamente a manejarme como un ben de Yahweh, entonces Yahweh me va a decir respeto, honesto, honorable. ¿Qué más podemos decirle? Justo y temeroso. Cuando tú vas a dar un cambio para Yahweh y vas a mirar realmente, tú tienes que mirar la palabra Yachar, que es Israel. Y cuando tú miras la palabra Yachar, que es Israel, entonces tienes que mirar esos términos por los cuales Yahweh te está llamando. Y Yahweh te está diciendo cómo tenemos que ser para poder entrar a ser un pueblo honesto y leal para Él. Todos queremos ser hijos y todos queremos llegar a Chamaí. ¿Quién en esta era no quiere ir a Chamaí? Aún hasta los que dicen que no creen en Yahweh quieren subir a Chamaí o quieren llegar a la Nueva Jerusalén, porque es nuestro anhelo y es la actitud que todo ser humano quiere sentir y vivir. Pero hay algo, muchas veces tenemos una raíz que nos lleva a ¿qué? A estar torcidos, a estar en pecado y a estar en maldad. Resulta que cuando Jacob no era Israel, Jacob es Jacob. Jacob. Y la palabra Jacob, por otro lado, es la raíz del nombre de Jacob. Jacob. Y es la raíz del nombre de Jacob, que significa o puede significarse torcido. ¿Y quién puede enderezar lo torcido de la vida o de la Jaín? El único que puede enderezar este camino torcido y este camino de maldad es Yahweh. Por eso Yahweh endereza nuestro derecho. Y nuestro derecho lo viene enderezando a través de Yahshua. Yahshua es el derecho y la Jaín. Cuando Yahshua es el derecho y la Jaín, o el camino y la vida, entonces tengo que empezar a mirar mis puntos en los cuales estaba equivocado y en los cuales le estaba fallando a Yahweh. Siempre tengan la referencia: recto, honesto, honorable y respetuoso, justo delante de Yahweh. Siempre tenemos que tener esas referencias para nuestra Jaín. Si yo no tengo estas referencias para mi Jaín, para mi vida, voy a tener muchas fallas en lo que soy. Y voy a tener muchas fallas para con Yahweh.
A veces hay palabras que tenemos al frente de nuestra Jaín, de nuestra vida, pero no les prestamos la atención correspondiente. Simplemente las conocemos. ¿Cuántos conocen que es una persona honorable? Respetuosa. De pronto muchos decimos, yo soy honorable, soy respetuoso, soy muy recto en lo que hago, soy muy justo en lo que hago. Podemos decir todas esas actitudes, pero realmente las estamos teniendo y estamos teniendo a Jaín en lo que estoy diciendo. Tengo que empezar a mirarlas y a colocarlas en mi Jaín, en mi vida. Entonces la raíz de Jacob es algo torcido. Por eso viene Yahweh y le da un cambio. Y Yahweh viene a traer cambios. Si tú y yo miramos nuestra Jaín, nuestra vida, en este momento, y entonces podemos mirar el tiempo de atrás y vamos a mirar qué tiempo estábamos viviendo, cómo estaba nuestra Jaín, nuestra vida. De pronto no éramos malos, no éramos delincuentes, no éramos, pero teníamos muchos errores y teníamos muchos defectos en la Jaín, en la vida, que venimos cambiando yamín tras yamín. Y es lo que Yahweh quiere, que el pueblo sea cambiado, que Israel esté colocando una alianza. Y la alianza que yo veo en Israel es que tiene que ser un Israel recto, honesto y muy limpio y justo ante los ojos de Yahweh. Esa es la alianza que yo veo de Israel, porque Yahweh dice que Él guarda a su pueblo, Israel, y lo protege. Yo quiero que vayamos por un momento a Yesayahu 43, por favor. Isaías 43. Y en Isaías 43 encontramos una voz. Una voz proclama, prepárenla en el Tesiat, camino en el desierto, para Yahweh, enderecen en él la estepa, un sendero para nuestro Elohai, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. ¿Qué está diciendo Yahweh? ¿O qué es lo que quiere Yahweh con su pueblo? ¿Dónde encontramos esta voz que clama en el desierto? Encontramos dos factores. Un factor era Yohanan el Bautista. Yohanan el Bautista clamaba en el desierto por un deré que venía a enderezar todo lo que estaba torcido. Yohanan el Bautista era el que estaba abriendo el deré para que entrara ¿quién? Yahshua HaMashiach. Cuando Yohanan el Bautista clamaba en el desierto, él clamaba de la voz que venía detrás de él, que él no era digno de desatar sus sandalias, pero conocía quién era. Cuando Yohanan el Bautista estaba haciendo tevilá en el jardín, cuando ve que viene Yahshua, lo primero que le dice es: yo no soy digno, tú vas delante de mí. Pero Yahshua, ¿qué le dice? Tú tienes que cumplir para yo poder venir a hacer o a completar, a cumplir lo que Yahweh ha colocado en mi Jaín. Cuando tú estás enderezando tu deré, o si vemos lo que Yahshua y Yahanan y Jacob vinieron a enderezar para nuestra Jaín, tenemos que empezar a mirar cada punto que Yahweh estableció en la Torá para poder tener un deré recto para nuestra Jaín, para nuestra vida. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque muchos podemos estar diciendo, todos vivimos por la Haná o la Rajé de Yahshua, por lo que Yahshua hizo en la estaca, por lo que Yahshua hizo en el madero, por lo que Yahshua se levantó de entre los muertos, y es el dereo, el camino que ha dado para mi Jaín, para que yo pueda vivir o tener salvación, Yeshua. Pero ahí es donde yo empiezo a mirar. ¿Tú crees que Yahweh envió a Yahanan a que diera voz en el desierto y a clamar para que las montañas se allanen, se aplanen, para que todo se vuelva limpio para ese deré perfecto que es Yahshua, y simplemente dejarlo así? Si donde miramos y donde observamos no vemos sino un mundo lleno de pecado, de guerra, contienda y maldición, entonces ¿cuál fue el camino que se allanó? De pronto todos decimos, es que somos salvos por el Rúa, o tenemos emuná de que vamos a ser salvos,
Y usted le pregunta a alguien y todo el mundo dice, tengo emuná que voy a llegar a Chamaín. Porque es el concepto que cada persona tenemos. Tengo emuná que voy a llegar salvo. Y voy a conocer a Yahshua. Y voy a conocer a Yahweh. Y voy a conocer a Abraham. Y voy a conocer a Yiscat. Y voy a conocer a Jacob. De pronto eso es el anhelo de todo ser humano. Pero si miramos el Derek, entonces miramos un Derek que está completamente desviado de lo que es la Yeshua, la salvación. ¿En qué sentido? En que Yahweh siempre me muestra a mí que tenemos que ser muy rectos, honestos, honorables y respetuosos. Si miramos eso en la Jaín de muchas personas que dicen estar rectos y aún nosotros podemos tener muchas fallas, entonces observamos eso y decimos, ¿cuánto me falta para tener estas Yachar completamente en mi Jaín? ¿Cuánto me falta tener toda esta Yachar completamente en mi Jaín? ¿Cuánto me falta empezar a ser realmente un Ben de Yahweh? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto tenemos que emprender cada yamín? Y decimos, estamos obedeciendo la Torah. Y decimos, estamos esforzándonos por caminar en ese derek que es Yahshua HaMashiach. Si yo voy a decir estoy en el derek que es Yahshua HaMashiach, tengo que empezar a revisar mi Jaín, mi vida, para ver completamente la guianza que me está dando Yahweh a través de Israel, que era Jacob. Y ahí implementamos la vida con Yahshua, para poder traer un cambio a cada uno de nosotros. Un lugar seco y torcido, el único que lo alianza y lo perfecciona y lo coloca recto es Yahweh. Y lo coloca recto a través de ¿quién? De Yahshua. Lo enderezó a través de Yahshua. Pero el hombre, después de Yahshua HaMashiach, el hombre siguió Jacob. Siguió torcido. Siguió torcido el hombre. Porque el hombre no quiere obedecer. El hombre no quiere ser leal. El hombre no quiere ser sincero con Yahweh. El hombre no quiere ser recto con Yahweh. El hombre quiere caminar conforme a su pensamiento y conforme a su propósito. No quiere caminar conforme al Shayar. Simplemente lo dejó y quiere pasar en. No hay necesidad de tantas cosas. Yahshua lo hizo todo por mí. Es el pensamiento del ser humano. Pero cuando vemos cada punto de la Torah, entonces nos decimos cuánto me toca empezar a cambiar para realmente entrar en el Yeret, que es Yahshua HaMashiach. Que Yahshua es la guianza de la unión del pueblo de Israel. El Yahudí limpio que vino a unir el pueblo de Israel. El único Yahudí limpio es Yahshua, que vino a buscar las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Si nosotros observamos cada yamín la Torah, miramos a Yahshua y miramos a Yahshua, que era el único Cohen limpio y perfecto que podía venir a unir el pueblo que estaba perdido y el pueblo que estaba completamente desviado de la Torah de Yahweh. El pueblo estaba siguiendo caminos extraviados. El pueblo estaba caminando en contaminación y maldad. El pueblo estaba caminando completamente en doctrinas erróneas. Y si tú miras el pueblo hoy, está caminando en doctrinas erróneas. No está caminando en la verdad que es Yahshua. Caminemos en la verdad. Shelmo 3:6, por favor. Éxodo 3:6. Y él le dijo, Yahweh le dijo, y él le dijo, yo soy el Elohim de tu padre Abraham, el Elohim de Yiscat y el Elohim de Jacob. ¿Qué estaba diciendo Yahweh? Pues estaba hablando con Moshe. Y cuando Yahweh estaba hablando con Moshe, le estaba diciendo,
Yo soy el padre Belolán de Abraham, de Yisca y de Jacob. O sea, yo soy un camino perfecto que conozco cuál es tu camino. Y yo soy un camino perfecto para que tú puedas seguir y guíes completamente mi pueblo. Porque ¿qué estaba haciendo Yahweh? Y diciéndole a Moshe, yo soy el que voy a guiarte, porque soy el que vengo guiando completamente el pueblo. Y tú eres el que me va a sacar el pueblo ¿de dónde? De la esclavitud. Yahweh le está diciendo, yo soy el que tienes que conocer, porque yo conozco tu genealogía, tu descendencia. Ahora cuando miramos eso, entonces tenemos que mirar cómo, si Yahweh conoce todo, Yahweh nos conoce a nosotros, que dice que aún desde que entráramos al vientre de la madre, ya nos conocía. Ahora, si Yahweh nos conoce desde antes de entrar al vientre de la madre, ¿cómo le vamos a mentir a Yahweh y decirle que nosotros somos salvos por la rajén solamente de Yahshua? Si Él conoce completamente nuestro deber, nuestro camino. Muchas veces tenemos eso en nuestra cabecita o en nuestra conciencia o en nuestro leer y decimos, somos salvos por rajén. ¿Por qué? Porque digo tener emuná, pero tengo emuná, pero no tengo obediencia. Si no tengo obediencia, no tengo nada. Moshe, ¿qué dijo? Primero que todo dice, yo soy tartamudo. Soy hombre de pocas palabras. Entonces muchas veces siempre colocamos ese punto en nuestra jaín, en nuestra vida. Yahweh le dice, ve y saca al pueblo de Israel de la esclavitud. Yo soy tartamudo. Soy hombre de poca palabra. Ahora, ¿cómo soy yo con Yahweh? Y cuando Yahweh me dice a mí, ser recto, honorable y respetuoso. Ahí entonces, ¿qué le voy a contestar yo a Yahweh? Yo estoy bien, Yahweh, tranquilo. Y Yahweh me va a decir, eres honorable, eres recto y respetuoso. Porque siempre hay una palabra que está y tiene que guiar mi jaín. Si Yahweh plantó la Torah es porque la Torah es la guianza de mi Yeshua, de mi salvación. Amén. Y entonces si Israel es la guianza para mi Yeshua, para mi salvación, tengo que empezar a mirar la raíz. Y la raíz es Yachar, que tengo que ser honorable, recto y muy limpio con Yahweh. Yahweh resplandece en un deret para resplandecer en un pueblo. Yahweh resplandece en un camino para poder resplandecer en un pueblo. Yahweh resplandece a través de Yahshua, porque Él es nuestro deret, nuestro camino. Y ahí es donde el pueblo va a resplandecer. Si Yahweh no resplandece en Yahshua, la menorá encendida, ¿cómo voy a decir que voy a resplandecer en ese camino? Si yo no voy a tener mi lámpara encendida. Si yo no soy una misca encendida, ¿cómo voy a decir resplandeceré en el deret que es Yahshua HaMashiach? Tenemos que resplandecer en el deret a través de la obediencia y la lealtad. Perdón. Que Yahweh tenga bondad con las personas que vayan a recoger. Lo más grato y poderoso es el Kohol, que es el poder de Yahweh. Si Yahweh resplandece en el camino es porque hay un grato poder o Kohol. Es que Yahweh ha defendido a Israel en todos sus tiempos. ¿Por qué tenemos que ser Israel? Porque Yahweh ha defendido a Israel ¿en qué? En todos sus tiempos. Siempre lo ha defendido. Y cuando el pueblo se está contaminando, cualquier cosa hace. Aún el pueblo está contaminado y Yahweh está haciendo muchas cosas en este tiempo, así el hombre no lo crea, ni lo vea. Está reuniendo en Ejad a su pueblo Israel. Así muchos no lo crean en la Eret. Así muchos te tengan a ti y me tengan a mí como un hombre que retrocedió y se cree judío. No somos judíos ni hemos retrocedido. Estamos viviendo la Torah de Yahweh porque queremos obedecer la bendita palabra de Yahweh.
Y porque así lo tiene establecido Yahweh. Entonces tenemos que mirar que Yahweh siempre ha defendido a su pueblo Israel. Y el que no quiere ser defendido es porque no quiere obedecer la voz de Yahweh. En todos los tiempos se han buscado Baales. En todos los tiempos se ha buscado la idolatría. En todos los tiempos se ha buscado la hechicería. En todos los tiempos se han movido demasiadas cosas. Y todo el hombre cree tener razón y todo el mundo cree tener poder. Pero el poder viene desde Shamaín. Y el poder es de Yahweh. Y desde Shamaín bajo Yahshua HaMashiach, que es el poder que nos resplandece y es el poder que venció la muerte y venció el pecado. Y ese poder es el que tenemos que tener en cada uno de nosotros. El poder de la obediencia y la lealtad al Mashiach. Yo quiero que vayamos por un momento a segunda de Esmuel. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 5. Gainatán, segunda de Samuel 5. Y en el 5:19 miramos algo. Segunda de Samuel, Ogatán 5:19. Dice Nadab: debo atacar a los filisteos o a los filisteos. Los entregarás en mi poder, en mi Caol. Atácalos, respondió Yahweh. Te aseguro que te los entregaré. Algo que está dando Yahweh es una respuesta. Y la respuesta que está dando es: ve y hazlo, que yo te respaldo. Muchas cosas quieren llegar en contra de tu vida. Tienes que mirar el respaldo de Yahweh. Y el respaldo de Yahweh siempre ha venido a través del pueblo de Israel. Es el respaldo. El 20 dice: entonces David fue a Baal Parashim y allí los derrotó. Por eso aquel lugar se llamaba Baal Parashim. Pues David dijo: Yahweh ha abierto brechas y a mi paso entre mis enemigos, así como se abren brechas en el agua. Lo que David estaba diciendo era que Yahweh está abriendo ¿qué? Caminos para yo poder vencer a mis enemigos. ¿Cómo Yahweh abrió un camino para David? ¿Qué vio Yahweh en David para que abriera ese camino o esa brecha? Así como se abren caminos en el agua. ¿Qué estaba viendo Yahweh en David para que se abriera esa brecha o ese camino? Lo primero que tenía que ver Yahweh en él se llamaba obediencia y lealtad. Si no hay obediencia y lealtad, Yahweh no le hubiera respaldado y le hubiera dicho: ve, porque yo voy a ganar por ti y voy a vencer todos tus enemigos y los colocaré bajo el estrado de tus pies. Porque se abre una brecha y la brecha se llama obediencia. Si no hay una brecha de obediencia o un camino de obediencia, es difícil que Yahweh te respalde y me respalde. Y difícil que Yahweh diga: voy a abrir caminos para que llegues a tu Yeshua, a tu salvación. Difícil hacerlo. Dice el versículo 21. Allí los filisteos dejaron abandonados su Selim. ¿Su qué? Su idolatría. Allí los filisteos dejaron abandonada su idolatría. Y David y sus soldados se los llevaron. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Rafayim. Así que David volvió a consultar a Yahweh. No los ataques todavía, le respondió Yahweh. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia.
Puntos que da Yahweh, que muchas veces no prestamos atención. Muchas veces quieres caminar en una dirección recta y afanándote, pero no escuchas la voz de Yahweh. David, ¿qué ha podido pensar? Si ya los vencí, ¿por qué vuelven a atacarme? Si Yahshua venció el pecado y venció la muerte, ¿por qué la muerte y el pecado aún siguen atacando y siguen venciendo al ser humano? ¿Por qué? ¿Qué podría pensar David cuando dijo, si ya los vencí, ¿por qué me siguen atacando? ¿Qué fue lo que David tomó? Volvió y consultó. Pero antes de consultar, Tomó los elilitos. tomó los elilín, tomó la idolatría, y luego Yahweh tomó todo lo que había de los filisteos, y luego los filisteos vuelven y atacan. ¿Por qué? Porque David tenía posesión de ellos. Ahora yo voy con algo. Yahshua HaMashiach, lo que dice Romanos 8:2, venció la muerte y venció el pecado. Porque la muerte y el pecado siguen rodeando todo al ser humano y nos rodean todos los yamín. ¿Qué estamos tomando de esta Eret? ¿O qué no estamos dando a Yahweh para que el pecado, la muerte y la destrucción sigan fecundando en esta tierra? Porque resulta que el pecado y la muerte están fecundando cada instante. Escuchamos pasar una ambulancia. Pudo haber ocurrido un accidente. O sea que la muerte está rondando. Y el pecado siempre está ahí. ¿Cómo tengo que ejecutar mi jaín, mi vida, para que Yahweh me guarde? Si nosotros miramos a Noah, Yahweh dijo, destruiré al hombre, porque nada bueno veo en él. Pero cuando vio a Noah, dice, aún veo uno justo dentro de ellos, y por ese justo los perdonaré. ¿Cuánta justicia tenemos que mover en nuestra jaín? ¿Cuántos justos tenemos que hacer con Yahweh? ¿Cuánta tesadika apartado tenemos que hacer para Yahweh, para que Yahweh nos defienda? Y para que Yahweh me defienda, tengo que dejarme guiar ¿por quién? Por el Ruach HaKodesh. ¿Y dejarme guiar en qué? En obediencia, en lealtad y ser apartado para Él. ¿Cuánto tenemos que caminar en esta jaín, en esta vida, para obtener la sanidad y la libertad que Yahweh está plantando para todos nosotros? ¿Cuánto tenemos que mover? Baal Perashim, Adón de las roturas, así se llama ese lugar, Adón de las roturas, que de los quebrantamientos y divisiones, lugar donde Yahweh venció. Eso significa Baal Perashim, lugar de las roturas, de los quebrantamientos y divisiones, lugar donde Yahweh venció. Si nosotros vamos a esta palabra y vemos que Yahshua venció ¿a dónde? En el Gólgota. O sea que el Gólgota puede llamarse el lugar de las roturas por completo, porque allí fue donde Yahshua venció. ¿Qué venció? Venció la muerte y venció el pecado. Pero luego el hombre constituyó y siguió viviendo en pecado. O sea que ahí es donde está la falta de obediencia como pueblo de Israel. Porque el pueblo siguió cometiendo el mismo error, siguió pecando. Y aún está pecando. Y si nos descuidamos todos seguimos pecando. Porque la vida es un deleite. Deleite en 2 puntos. Tú puedes deleitar tu vida en tu carne o puedes deleitar tu vida en el Ruach, en Yahshua, o el Ruach HaKodesh. Cuando yo coloco mi jaín, cuando yo coloco mi vida en Yahshua, cuando yo coloco mi vida en el Ruach, 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 cuando yo coloco mi vida en
En el Ruach HaKodesh voy a tener una vida muy plena. Y tiene que ser plena en obediencia. Para poder desligarme de la parte donde me estaba contaminando y dañando a través del pecado. Y poder ser un verdadero Yahid de Yahweh. Un Yahid Ejad. Uno verdadero con el Mashiach. Uno verdadero con el Mashiach. En Ejad. Para poder mirar lo que yo soy. Pero algo muy claro que debemos tener siempre en nuestra Jaín, nuestra vida, en los dos niveles que hay. Y los dos niveles que tuvo que Jacob. Jacob tuvo dos niveles de Jaín, de vida. Tuvo un nivel donde era completamente ¿qué? Jacob, torcido. Y tuvo un nivel donde era Yashan, que era justo, limpio, perfecto y verdadero, por decirlo así. Dos niveles de vida. Esos dos niveles de vida los estamos viviendo todos los seres humanos. Todo ser humano tiene dos niveles de vida. Ahora tengo que empezar a mirar cómo está mi nivel de vida hoy con Yahweh. Y cómo está mi nivel de vida para realmente mirar lo que soy. Y obtener la salvación o la Yeshua de mi Jaín. Miremos cómo estamos los niveles de vida. Todos conocen que es un nivel de medidas. Cuando el nivel de medida está disparejo, vemos la gota del nivel que baja o sube. Ahora, ¿cómo está tu vida en ese nivel? ¿Está subiendo o está bajando con Yahweh? Aunque ahora ya hay niveles más sofisticados con rayo láser. Pero estuvo, ¿cómo estoy midiendo mi Jaín? ¿Y cómo me estoy midiendo para ser realmente y estar viendo la guianza de lo que es el pueblo de Israel a favor de mi Jaín? El punto más clave que tenemos que tener en nuestra Jaín, en nuestra vida, se llama un nivel perfecto. Y ese nivel perfecto se llama Yahshua HaMashiach. Nivel perfecto, Yahshua HaMashiach. Ese nivel perfecto vino y se llevó el pecado, la enfermedad, la maldición, como dice Yeshayahu 53. Se llevó todo lo que me estaba haciendo ¿qué? Daño. Y lo que me estaba causando división para que yo no pudiera entrar en el Deret y permanecer en Yahweh. Esa parte es la que me estaba afectando. Cuando yo miro realmente lo que es Yahshua para mi Jaín, para mi vida, tengo que mirar realmente el nivel en el cual estaba moviendo mi Jaín, mi vida. Ahora mírate y mira lo que es Yahshua contigo. Y lo que ha sido Yahshua contigo. Y lo que tenemos que cambiar para Yahshua. Aquel Yahudí que vino a unir el pueblo de Israel con el pueblo que estaba apartado. Todo el pueblo de Israel estaba apartado. Vino este judío limpio y perfecto que es Yahshua para que todos llegáramos unidos con él y nos diéramos la oportunidad de llegar a la salvación. Y es que el 37:15, por favor. Dice Yesquiel 37:15. Yahweh me dirigió la dabar. Ven Adán. Toma la vara y escribe sobre ella. Para Yahudá y para sus aliados de Israel. Luego, toma otra vara y escribe para Yosef y la vara de Efraín y todos sus aliados de Israel. Júntalas la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Cuando los ven, Adán, de tu pueblo, te pregunte qué significa todo esto, tú le responderás que así ha dicho Yahweh. Voy a tomar la vara de Yosef, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, que están unidas, y la uniré,
y la vara de Yahudá asiaré con ellos, una sola vara, y en mi mano serán una sola, o sea, será una en Ejad. Y adviérteles que así dice Yahweh: tomaré a los de Israel de entre las naciones, por donde anden, y de todas partes los reuniré, y los haré regresar a su propia hered. Y en esta hered, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación, en Ejad. Todos estarán bajo un solo Melet, y nunca más serán dos naciones, ni estarán divididas en dos reinos. Y aquí es cuando vino Yahshua. ¿Y Yahshua qué vino a hacer? A unir las tribus que estaban esparcidas. Lo que más muestra Yahweh es la tribu de quién? De Israel, Judá y Efraín. Sabemos que a través de Efraín vino a través de quién? De Yosef. Efraín fue el primogénito. No fue el primogénito. El primogénito era Manasés. Pero Jacob lo bendijo. Jacob lo bendijo. Baruch Yahweh. Amén. Jacob era también primogénito. Y él nació de segundo. Jacob tampoco fue primogénito. Jacob se prendió del pie de Esab. Se prendió del talón de Esab. Y fue delante de Isaac y le dijo que era él, primogénito. A veces podemos pensar que Jacob era un tramposo, era un justo. Mañana lo vamos a ver en Parashat con la ayuda de Yahweh. O mañana no, dentro de unas horas, queriendo Yahweh. ¿Qué pasa con todo esto? Si yo estoy viendo aquí, estoy viendo la mano de Yahweh, que es mi or, mi claridad para la entrada de Yahshua. Yahshua vino y se unió en una estaca, y en una estaca unió al pueblo de Israel con el pueblo de Judá. Yahshua HaMashiach, cuando fue a la estaca, vino y unificó el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel es la guianza de las naciones, para que todos entremos como pueblo de Israel. Ni siquiera aquí está hablando Yahweh, que a través de Yahshua HaMashiach iba a unir naciones. Estaba hablando que iba a unir ¿qué? Pueblos. Pueblos que iban a caminar en ¿qué? En Ejad. Ya no será división de dos reinos. Será un solo Melet o un solo Cohet para todos los reinos. Y ese solo Cohet se llama ¿quién? Yahshua HaMashiach. Como Yahshua HaMashiach vino y unió los pueblos en una sola estaca. Porque en una sola estaca Yahshua unió todo. Para que el pueblo pudiera empezar a caminar en ¿qué? En Ejad. Uno solo con el Mashiach. Un solo camino con el Mashiach. Toda la Ered tiene que ser una sola con el Mashiach. Toda la Ered es una sola en Ejad. Para poder alcanzar la Yeshua, la salvación, que nos plantó Yahweh a través de esta Dabar. ¿Por qué tenemos que mirar a Israel? Por esa parte. Porque de allí vino ¿quién? Nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach. Y de ahí está mostrándonos la faceta para que pudiéramos entrar en Ejad. Vayamos a Hebreos, Wibriun 8, por favor. Hebreos 8. Miramos Hebreos 8:8, por favor. Hebreos 8:8, Wibriun 8:8. Dice la Dabar de Yahweh en Wibriun 8:8. Porque Yahweh, si encuentra falta en el pueblo, cuando dice, mírelo Yamines, viene y dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Judá un Brihadachá, un pacto renovado. ¿Qué era lo que estaba diciendo en Yesquel 37? Que iba ¿qué? A unir a la casa de Judá con la casa de Israel.
y iba a formar un nuevo Brit Hadashah, un pacto renovado. Dice el 9, no será como el Brit que hice con sus padres en el Yom, en que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misrayim, porque ellos por su parte no permanecieron leales a mi Brit. Así que yo, por mi parte, desistí de preocuparme con ellos, dice Yahweh. ¿Qué hizo Yahweh? Hubo un tiempo en de qué se detuvo. Se detuvo y dejó que pasaran ¿qué? Procesos. Procesos. ¿Cómo estará la tierra en este momento? Si el hombre se olvidó de este pacto también. ¿Cómo está el hombre en este momento? ¿Será que el hombre en este momento está viviendo procesos? Ah, es que todos estamos confiados porque tenemos al Ruach HaKodesh. Y entonces el hombre vive confiado porque la presencia del Ruach HaKodesh está en la Eret, está en la tierra. Y como la presencia del Ruach HaKodesh está en la tierra, entonces todos los hombres vivimos sonrientes. Aunque escuchamos catástrofes, dolores y angustias en muchos lugares de la Eret, el hombre ni así toma conciencia. ¿Será que Yahweh en momentos se olvida de la Eret? ¿Será que Yahweh en momentos donde se olvida del hombre? ¿Será que Yahweh en momentos donde dice, si yo entregué a mi Ben, a Yahshua HaMashiach, lo coloqué en la estaca para unir al pueblo y el pueblo no quiere obedecer? ¿Será que Yahshua, cómo puede sentir su ley? Y Yahweh, ¿cómo puede mirar a Yahshua y decir, ¿qué ha pasado con el hombre? Que no quiere entender que tú eres un Dere perfecto de Israel. ¿Qué puede estar pasando con nuestra Jaín? Porque muchas veces no entendemos lo que Yahweh realmente está plantando. Dice el Pesú 10, porque este es el Brit, el pacto que haré con la casa de Israel, después de eso Yamín, dice Yahweh, y pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en su levot, en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¿Con quién escribió ese pacto? Con Israel. Con la casa de Israel, no la escribió con otros. No la escribió con iglesias, no la escribió con doctrinas, no la escribió con países, la escribió con la casa de Israel. Porque la casa de Israel es la guianza de nuestra Jaín. Porque a través de la casa de Israel fue el que vino Yahshua HaMashiach. Y porque a través de la casa de Israel es que nosotros tenemos que empezar a buscar la Yeshua, la salvación de nuestra Jaín, la salvación de nuestra vida. Porque el pacto fue hecho con Israel. Porque Israel es la guianza para tu Jaín. Porque así la estableció Yahweh Sebaot. No la estableció ningún hombre, la estableció Yahweh Sebaot. El pacto de Yahweh fue con la casa de Israel. Por eso Yahshua muy claro dijo, vengo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ah, no es que fueron los Talmidim y fueron los de los Goyim porque la casa de Israel no entendió. Sí, la casa de Israel sí entendió. Y la casa de Israel está entendiendo. Y mucha casa de Israel y aún mucho pueblo Yahudí está entendiendo quién es el Mashiach. ¿Qué tenemos que empezar a mover y hacer con nuestra Jaín? Si Yahweh estableció sobre el pueblo. Efesios 1:18, por favor. Efesios 1:18. Efesios o Efesios 1:18 dice la palabra de Yahweh. Yo oro que Él les dé claridad a los ojos de su león, a los ojos de tu corazón, para que entiendan
la esperanza, a la cual los ha llamado. ¿Y cuáles son sus riquezas? En la cabot que hay en la herencia que Él ha prometido a su pueblo. Y que si permitiere, grandioso es el Cool, el poder, obrando en nosotros, los que confiamos en Él. Actúa con la misma fuerza poderosa que Él usó cuando levantó a Yahshua de los muertos y lo sentó en su trono en las alturas. ¿Qué estaba hablando Yahweh? ¿O qué está explicando aquí Shaul? ¿Tenemos que levantarnos con qué? ¿Con la misma qué? Con poder o fuerza. O sea que, ¿qué está diciendo Shaul? Yahshua ya hizo todo. Dice que tenemos que levantarnos con la misma fuerza que se levantó Yahshua. ¿De dónde? De entre los muertos. O sea, si Yahweh nos llamó a nosotros y estamos en el Derek que es Yahshua Hamashiach, ¿cómo quiere que estemos en ese Derek que es Yahshua? Si dice que tenemos que levantarnos con la misma fuerza que Yahshua se levantó de entre los muertos. O sea que Yahweh, ¿qué nos estás diciendo a nosotros en este guión? ¿Será que la casa de Israel tiene que levantarse? Venga, la levanto, hijo. Venga, la llevo cargada, hijita, porque es que, qué pesar de ti. No, está diciendo Shaul, levántate con la misma fuerza que se levantó Yahshua de entre los muertos. Si tú quieres caminar en Ikadash y quieres ser realmente un ben apartado para Yahweh, levántate con fuerza, con honestidad, con vigor, con mucha valentía, en obediencia, y ser recto, y tener rectitud dentro de tu vida, y levántate verdaderamente en Kedushá, para que Yahweh te guarde y te proteja. Amén. Si tú piensas que siendo cobarde y llorando a toda hora, Yahshua ya me salvó, Yahshua ya me sacó, Yahshua, si vas a mantener llorando, estás perdiendo el año. Levántate con fuerza y con vigor, con autoridad, como Yahshua se levantó de entre los muertos. Está diciendo Shaul. Amén. Aleluya. ¿Cómo se va a levantar el pueblo de Israel? Cobarde, No, fuerza. llorando, doliéndole. Así te duela. A Jacob le dolió. Y se llamó Israel. Amén. Con dolor y todo se llamó Israel. Con dolor y todo es el padre de las 12 tribus de Israel. Con dolor y todo caminó y emprendió algo nuevo. El camino con el Mashiach no es un camino de cobardes. Para ser pueblo de Israel no puede ser cobarde, no puede ser miedoso y muchas veces puede ser flojo. Si tú crees que vas a llegar a la salvación llorando y haciéndote el débil, estás perdido. Porque solo los valientes arrebatarán el reino de Chamaín. Aleluya. Amén. El camino con el Mashiach no es un camino de llorar, es un camino de emprender y de obedecer. Amén. Usted se imagina a Shaul llorando cuando se paraba al frente a decir, Yahshua es mi Salvador y entrego todo a Él. ¿Usted se imagina con qué autoridad decía Shaul esa palabra? ¿O con qué autoridad se paró Kefa cuando entraron 3000 en Tefiló o en Tevilá? ¿Ustedes creen que Kefa se paró allá diciendo, vengan, ¿cuántos quieren entrar en Tevilá, en este guión? Todos arrepiéntase. ¿Ustedes se imaginan que Kefa se paraba con qué? ¿O Shaul se paraba con qué? Autoridad. Con autoridad. ¿Cómo tienes que colocar tu vida en este tiempo para que alcances la salvación de tu nefes? No estoy diciendo que te pares a gritar en todo lugar. Si quieres hacerlo o tienes la capacidad para hacerlo, hágalo. Si tú crees que tienes el respaldo de Yahweh, hazlo. Pero más que hacer eso, es levanta tu Jaim, levanta tu vida con autoridad para que alcance la salvación de tu nefes. Tu Jaim, esfuérzate más por ti. Si tú quieres avanzar y quieres crecer y quieres llegar a la salvación y quieres ser realmente un hijo de Yahweh Sebaot, lucha por tu Jaim.
Coloca la fuerza en tu Jaín, en tu vida. Analicen, piensen. Levántense como se levantó Yahshua entre los muertos. ¿Cómo se levantó Yahshua entre los muertos? Si dice que cuando se levantó hubo una separación completamente. Limpió y desacó a los que estaban encadenados, que no tenían por qué estar encadenados. Ahora, ¿con qué autoridad y fuerza se paró Yahshua? Es que Yahshua es de amor. Yahshua nos ama tanto, así estemos pecando, nos ama. Si aquí me está diciendo que se paró con autoridad de entre los muertos. ¿Usted qué quería parar con autoridad de entre los muertos para venir a alcahuetear el pecado del pueblo? Para venir a decir, todos los seres humanos, es que por la Hanán soy salvo. Es que Yahweh me ama tanto, Yahweh es amor, pero te den el fuego consumidor. Y solo los valientes arrebatarán el reino de Chamaí, no los cobardes. Entonces levantémonos con autoridad como se levantó Yahshua. Y seamos realmente el pueblo de Israel en esta eret. Amén. Y no seamos cobardes. Porque Yahshua no fue cobarde. Yahshua entregó todo por Ahabat, por amor a nosotros. Para que nosotros nos paráramos en ese mismo Ahabat, en ese mismo amor juntamente con Él. ¿En el amor de qué? De la obediencia y la lealtad. Vayamos a Lucas 2, por favor. Lucas 2, 31. Lucas 2, 31. Dice la vara ahí en Lucas 2, 31. El cual has preparado en presencia de todos los pueblos una claridad que traerá dabar a los Goyim y a los Shekinat, a tu pueblo Israel. ¿Qué estaba diciendo? ¿A quién estaba levantando para que fuera el ejemplo de todos los pueblos? A Yahshua HaMashiach. Y lo estaba levantando para que todos los pueblos que vieran a quién. A Yahshua. Ahora, con el poder que se levantó Yahshua, tiene que levantar Yahshua en todos los pueblos, en todas las naciones. ¿Aún para quiénes? Para los Goyim, para los gentiles. ¿Sabe cuándo eras gentil? Y los que se creen gentiles se dicen ser gentiles. Uno deja de ser gentil cuando reconoce al Mashiach. ¿Por qué cuando reconoce al Mashiach? Eso está en Efesios también, o en Efillín. Cuando reconoció al Mashiach, porque el Mashiach ¿quién era? Un judío, un Yahudí. Cuando tú reconociste a Yahshua, dejas de ser ¿qué? Gentil. Porque Yahshua ¿qué dijo? Vine a unir ¿qué? ¿Qué pacto unió en Hebreos 8? Al pueblo de Israel y a la casa de Judá. Y sería un solo pueblo. Cuando tú reconoces al Mashiach, dejas de ser gentil. Porque aquí lo está diciendo muy claro. En la claridad traerá la dabar a los Goyim, a los gentiles, y la cabot a su pueblo Israel. ¿Sí entienden? Con la unión de Yahshua en la estaca, vino a traer la libertad sobre las naciones y la cabot, para que entiendan la gloria sobre el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo va a entrar el Goyim? Simplemente va a ver la cabot del pueblo de Israel de lejos. No, no podemos ver la cabot del pueblo de Israel de lejos. Porque tenemos que levantarnos con la misma autoridad que se levantó el Mashiach para poder ser pueblo de Israel. Y ahí es donde vamos a mover nuestra vida. Tenemos que tener una alianza.
Yahanan 12 para que vamos terminando. Yahanan 12 o Juan 12. Miramos Juan 12, 44, por favor. Amén. Juan 12, 44. Pues Yahanan 12, 44. Dice la alabar de Yahweh. Yahshua declaró públicamente a aquellos que pongan su emunat en mí. Están confiando no simplemente en mí, sino en el Yahid. ¿Yahid es qué? Verdadero. Uno verdadero. Uno en Ejad. El que me envió. También aquellos que me ven al Yahid. El que me envió. Ven a aquel verdadero, el que está en Ejad. ¿A quién? A Yahweh. Si vemos a Yahshua, vemos a Yahweh, ¿en qué? En Ejad. ¿En Ejad de qué? De autoridad y poder. Dice el 46. Yo he venido como una or o una claridad dentro del mundo, para que todos los que en mí confíen no perezcan en la oscuridad. ¿Qué está diciendo Yahshua? Todos los que confíen en Él no perezcan, sino que tengan ¿qué? ¿Y no perezcan dónde? ¿La oscuridad es qué? Pecado. Pecado. O sea, si tú reconoces a Yahshua, no vas a estar en pecado. Si tú dices reconoces a Yahshua y estás pecando, entonces ¿qué estás haciendo con tu jaín? Con tu vida. No estás haciendo nada. Si alguno oye lo que yo estoy diciendo y no lo cumple, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquellos que me rechazan y no aceptan lo que yo digo, tienen un chofer. La palabra que yo he hablado los juzgará en el último yom. O sea que estaba diciendo Yahweh, ni siquiera Yahshua te va a juzgar a ti ni me va a juzgar a mí. ¿Quién nos va a juzgar? La palabra que Él dio. Con la misma palabra seremos juzgados. Si decimos conocemos al Mashiach y no lo obedecemos, ni nos hacemos fuertes en el derecho, esa palabra nos va a juzgar. No tiene Yahshua ni siquiera que abrir sus labios. La palabra que estableció ya está juzgando al hombre y está juzgando la tierra. Si el hombre no quiere obedecer hoy, y si el hombre no quiere tener la actitud de reverencia ante Yahweh, y no quiere ver realmente que un Yahudí fue el que vino a traer la salvación a esta tierra, entonces desde ahí estamos perdiendo nuestra vida, nuestra jaín y nuestra salvación. Dice el verso 49, porque no he hablado por mi propia iniciativa, sino por la de Lava, que me envió, me ha dado un mandato a saber lo que debo decir y cómo decirlo. Y yo sé que los misbot que le ha ordenado son vida. ¿Qué está diciendo Yahshua? Yo sé que los misbot que Él ha ordenado son vida. ¿Qué está diciendo Yahshua? Yo sé que los mandamientos que Yahweh ha ordenado son vida, son jaín. Así que lo que yo digo es sencillamente lo que mi Abba me ha dicho que diga. Eso está diciendo Yahshua. O sea que Yahshua, ¿qué estaba diciendo? Si no guardamos mandamientos, ¿estamos qué? Muertos. Porque los mandamientos del Abba son vida. Hay algo que saqué por acá. Hay dos palabras. Ejad, que es utilizada como el significado de unidad compuesta. Yahid, designación de la unidad absoluta y verdadera. Yahweh o Yahshua, Yahshua, único y
verdadero. Un Yahid, verdadero. Yahshua. ¿Un Yahid en qué? En Ejad, en unidad. Ejad se compone de 3 letras, Aleph, Het y Dalet. Y el significado de estas 3 letras nos muestra la unidad compuesta entre Yahweh y su enviado, Yahshua, nuestro Deret perfecto. Aleph, Het y Dalet son la unificación de Yahshua y Yahweh. ¿Unificación qué? Compuesta. Uno en fuerza, uno en poder y uno en obediencia. O sea, si ellos son eso para nuestra Jaim, que son cados, limpios, perfectos, que son nuestro Deré, nuestra Jaim, ¿cuánto tenemos que hacer nosotros en un Ejad Yahid? ¿Cuánto tenemos que hacerlo nosotros? ¿Cuánto tenemos que hacer eso con Yahweh, con Yahshua y con el Ruach HaKodesh? ¿Cuánto tenemos que cambiar nuestra Jaim, cada Yamín, para poder ser leales y poder alcanzar la Yeshua, la salvación? Levántate, como se levantó Yahshua de entre los muertos. No sé si cerraron los ojos y se imaginaron cómo se levantó Yahshua de entre los muertos. ¿Será que le estaba pidiendo permiso a alguien para levantarse? ¿O con qué autoridad se levantó de entre los muertos? ¿Sabía que llevaba 3 yamines donde? En las profundidades de la arena. ¿Cómo se levantó desde allí? Así tenemos que levantarnos cada yamín, con esa autoridad que se levantó Yahshua. Somos Yahshua levantando las naciones en Pereira, Colombia. Estamos en Shabbat, Yom apartado de Yahweh. Iniciando este Yom para darle la cabo a nuestro abacados. Que Yahweh les traiga mucha verajá, mucho chalón y mucho jabat. Queriendo Yahweh nos vemos en Parachat y que tengan una buena Lailato.